Buenas tardes. Otra clase virtual. La clase de hoy es sobre interpretación constitucional. Unidad número 5. El primer consejo para esta unidad es que abran la Constitución. Es una clase en la que vamos a ir bastante permanentemente sobre el texto de la Constitución para tratar de tomarnos en serio, digamos, el texto de la Constitución, y porque obviamente es una unidad que se refiere a cómo se tiene que interpretar una Constitución, ¿sí? Hay dos grandes preguntas vinculadas a esta cuestión. La interpretación constitucional es un problema de teoría constitucional, ¿sí? Implica un desafío en términos de definir o de comprender adecuadamente cuál es el rol que cumple una constitución en una comunidad política. Entonces hay dos grandes preguntas dentro de esta unidad. La primera es cómo se tiene que interpretar una constitución, y es a lo que nosotros nos vamos a enfocar especialmente. Pero de fondo, en el trasfondo de la discusión, hay otra pregunta, que es ¿quién tiene que interpretar la Constitución? Esa es una pregunta que, digamos, las dos preguntas están vinculadas entre sí, y la pregunta de quién tiene que interpretar la Constitución es una pregunta muy relevante porque hace básicamente al vínculo entre Constitución y democracia. Como venimos viendo en las últimas clases, ese es un vínculo complejo, un vínculo que muchos entienden como problemático. Entonces, la pregunta de quién interpreta la Constitución es una pregunta 100% relevante. La unidad 5 tiene varios textos, son textos más o menos difíciles. Nosotros hemos sacado a Nino de la literatura obligatoria, pero yo voy a hacer referencia a él en el marco de la clase. Les recomiendo, especialmente si tienen tiempo, que vayan sobre Nino, porque Nino explica muy bien algunos temas, explica muy bien también algunas de las dificultades intrínsecas en el tema de la investigación, de la interpretación constitucional. Básicamente hay dos grandes visiones en materia de interpretación constitucional: el originalismo y la teoría de la constitución viviente. De acuerdo al originalismo, nosotros tenemos que interpretar a la Constitución de acuerdo a el significado que tenía el texto al momento de ser sancionado. Esto es una simplificación, hay distintas variables de originalismo. Pero digamos, básicamente es una postura que dice, bueno, la Constitución es un texto legal que tiene su origen, ese origen está más o menos atrás en el tiempo, dependiendo de qué artículo de la Constitución estemos discutiendo, y tenemos que interpretarlo de acuerdo al significado que esas palabras tenían para los constituyentes, porque la autoridad de la Constitución deriva de haber sido sancionada por personas autorizadas para sancionar una Constitución, ¿sí? Por nuestros representantes en el marco de una convención constituyente. Recuerden la clase pasada, cuando vimos, la clase pasada no, la anterior, la de la unidad 3, hace una semana, cuando vimos el caso Schifrin sobre poder constituyente, y habíamos visto que, de acuerdo a la mayoría en Schifrin, la convención constituyente es el órgano que digamos, mejor captura la representación popular, la idea de la soberanía popular, entonces es el órgano que merece mayor grado de deferencia. Bueno, una posición originalista podría seguir el mismo razonamiento para sostener que efectivamente la Constitución merece nuestro grado máximo de deferencia porque es el texto que es ley suprema, pero también por su origen, que es la soberanía popular, ¿sí? En cierto sentido, el originalismo se presenta como una teoría mucho más restringida que la teoría de la Constitución viviente. La teoría de la Constitución viviente nos viene a decir que podemos interpretar la Constitución de acuerdo a parámetros actuales y de acuerdo también a discusiones valorativas que tienen que ver con el presente y con nuestra propia comunidad política. Y desde ese punto de vista, la teoría de la Constitución viviente es mucho más, digamos, flexible para el intérprete y menos restrictiva. El originalismo viene a ser una opción mucho más restrictiva que tiene sus razones o sus fundamentos en principios de teoría democrática, digamos. Ahora, piensen, por ejemplo, para empezar a introducir en el marco de la materia, una cuestión que es central y que usualmente no discutimos, pero este año, dadas las circunstancias, nos parece que es relevante discutir, que es la cuestión de la emergencia y la Constitución, ¿sí? Piensen en los poderes de emergencia que la Constitución prevé. Todavía no los vimos, los vamos a ver. Pero para analizar, digamos, los temas o las dificultades interpretativas que implica interpretar una Constitución. Fíjense el artículo 23, por ejemplo.
El artículo 23 es el que prevé el estado de sitio y dice: en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspendidas allí las garantías constitucionales. Este artículo parece establecer dos condiciones bajo las cuales es posible establecer o declarar el estado de sitio: casos de conmoción interior o de ataque exterior. Claramente no estamos ante un ataque exterior, que supone una invasión militar de una potencia extranjera, y la pregunta es si estamos o no estamos en situación de conmoción interior, y cómo interpretamos qué significa conmoción interior. Bueno, el originalismo nos diría que tendríamos que ir a la generación constituyente, tratar de entender qué significaban las palabras conmoción interior para Vélez Sarsfield, constituyente de 1860, Sarmiento, constituyente de 1860. En fin, deberíamos ir a 1853, a 1860 para tratar de entender qué entendían estos autores y estos, digamos, constituyentes por conmoción interior. Entonces, nos dirían que, por ejemplo, podemos recurrir a los debates de las asambleas constituyentes para tratar de desentrañar o de descubrir cuál es el significado de este concepto. Quizás, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, una aglomeración de personas era una situación de conmoción, por ejemplo, ¿no? Hoy en día una aglomeración de personas para nosotros no es una situación de conmoción, sino que es una práctica usual de una comunidad política moderna: manifestarse, reclamar ante las autoridades, etc. En esa diferencia es donde, digamos, reside la diferencia entre el originalismo y la Constitución viviente. Para el originalismo, conmoción interior es lo que significaba para el constituyente de 1853 y 1860. Para la Constitución viviente diría que conmoción interior es un concepto vago, un concepto ambiguo que tenemos que definir nosotros de acuerdo a nuestros propios valores, ¿sí? Pasa lo mismo con otra institución de emergencia como es la facultad de dictar decretos de necesidad de urgencia. Este aislamiento voluntario, este aislamiento social obligatorio que estamos viviendo fue establecido por medio de un decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández junto con todo su gabinete. Eso sigue lo prescripto en el artículo 99, inciso 3. Lean, tercer párrafo: que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposibles seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia el presidente de la Nación. Bien, circunstancias excepcionales. Quizás estamos atravesando una circunstancia excepcional, quizás no. ¿Qué definimos por circunstancia excepcional? Hace un rato, leyendo sobre antecedentes para preparar la clase, veía que, por ejemplo, en 1871 no se llegó a declarar estado de sitio durante la epidemia de la fiebre amarilla, que fue una epidemia que generó miles de muertes en un periodo muy corto de tiempo. Pero sí se restringió el acceso a ciertos barrios, por ejemplo. O sea, hubo como... La reacción fue más parecida a la que prevé el artículo 91, inciso 3, o la que estableció el decreto de necesidad de urgencia de los últimos días. Fue, bueno, tratemos de contener la dispersión de la enfermedad a través de medidas de restricción de derechos, medidas sumamente fuertes de restricción de derechos, pero que son excepcionales, que son temporales y que se justifican justamente por la situación de emergencia. Nuevamente acá tendríamos que interpretar estas palabras de acuerdo a algunos de los criterios que estamos discutiendo. Tenemos que pensar qué es lo que pensaba el constituyente en su momento, tenemos que resolverlo a través de valores actuales o de criterios actuales. Es una discusión para resolver jurídicamente con referencia al origen del texto legal que estamos discutiendo, en este caso un texto constitucional, o es una discusión política que exige discutir cuáles son los valores actuales que tienen que resolver la controversia, ¿sí? Eso es básicamente las dos grandes visiones o dos grandes tensiones. Hay una posibilidad dentro del originalismo que se las mencioné, que es ir a la intención del constituyente o la intención del legislador, ¿sí? Esta es una posición que Nino discute
porque en principio parece bastante atractiva, casi intuitivamente atractiva, en el sentido de que, bueno, si no estamos seguros sobre lo que un texto legal o un texto constitucional quiere decir, vayamos a tratar de descubrir cuál fue la intención del legislador, porque eso nos va a permitir desentrañar el significado real de la norma. Y esto que en principio parece atractivo tiene bastantes problemas. Por lo pronto, estos son varios aspectos del problema que Nino discute y que les recomiendo que vean en su texto. Pero, por ejemplo, es usual que a veces nos equivoquemos y usemos palabras que no expresan adecuadamente lo que queremos decir. Esto nos pasa en la vida diaria, nos pasa cuando estamos escribiendo un examen, nos va a pasar en la vida profesional cuando tengamos que redactar contratos, y como es un problema serio de cualquier operador jurídico, es algo a lo que usualmente estamos muy atentos, ¿sí? Pero así como estamos atentos, también es posible que ese tipo de errores se cometan en el marco de redactar una ley o en el proceso legislativo o también en el proceso constituyente. O sea que es una posibilidad que deberíamos saber que existe en cualquier tipo de conducta humana, porque dos por tres nos pasa que usamos una palabra que no es lo suficientemente precisa o que a nosotros nos parece precisa pero que otras personas interpretan de maneras diferentes, etc. Luego hay otro problema en desentrañar la voluntad del legislador, que esta no es una tarea siempre sencilla. Digamos, cuando recurrimos, por ejemplo, a debates de asambleas legislativas. Bueno, tenemos varios desafíos ahí. Por lo pronto, si los debates fueron hace mucho tiempo, todas las personas que participaron del debate simplemente no están vivas y no les podemos preguntar qué es lo que quisieron decir, por ejemplo. Después, los debates en sedes legislativas son debates entre distintas posturas. El resultado final de ese proceso muchas veces incluye, como discutíamos en la clase sobre poder constituyente, muchas veces incluyen compromisos y negociaciones en donde la ambigüedad no es el resultado de un manejo descuidado del lenguaje, sino que es el resultado político deseado, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la Constitución de 1994 y la discusión que se dio en 1994 sobre la inclusión de una cláusula que garantiza el derecho a la vida desde la concepción, ¿sí? Una serie de partidos provinciales propusieron eso y propusieron que sea incorporado, por ejemplo, en la cláusula que protege el medio ambiente, bajo la fórmula, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano desde la concepción, ¿sí? Fue un intento de meter un poco por la ventana una cláusula constitucional que lograse bloquear la discusión sobre la legalización del aborto. Eventualmente, en el marco de esa discusión, se termina arribando a un artículo como el 75, inciso 23, que establece la protección de la mujer y de su hijo desde el embarazo. En su momento, esa frase quiso decir desde la concepción. Y fue como consecuencia de ese compromiso. Por un lado, una demanda de protección a la mujer embarazada y a la vida desde la concepción, y por otro, un rechazo a que eso sea resuelto por la Constitución. Entonces, a través de un compromiso, de una negociación y de una fórmula que no dejó conforme a nadie, se arribó a ese resultado. Entonces, ¿cómo interpretamos el artículo 75, inciso 23? ¿Cómo resolvemos esa ambigüedad? Esa ambigüedad estuvo diseñada, digamos, para que efectivamente quede de esa manera ambigua. ¿Cómo resolvemos esa controversia interpretativa de si, por ejemplo, el artículo 75, inciso 23 garantiza el derecho a la vida desde la concepción o no? Entonces, la intención de los órganos colegiados siempre es compleja, porque hay distintas personas, distintas ideas, se presenta de una manera usualmente clara el fenómeno del desacuerdo y, sin embargo, eso tiene un resultado final concreto que muchas veces es deseado. Esa ambigüedad es deseada. Esa vaguedad es buscada. Bien. Ahí hay un ejemplo que da sobre estas ambigüedades también en términos valorativos Carlos Nino, el texto de Nino, ¿no? Por ejemplo, para discutir sobre la propiedad. El artículo 17 de la Constitución establece que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Bueno, en ese caso Nino se pregunta qué significa utilidad pública. Entonces dice, bueno, para el constituyente,
la expropiación era en principio un mal, ¿sí? Y quitarle la propiedad a alguien requería una utilidad pública. Ahora, esto depende un poco de cómo veamos si esa expropiación es siempre un mal o si en todos los casos es un mal. Hay ocasiones en donde, por ejemplo, podemos interpretar lo contrario, donde quitarle el bien a una persona puede ser un bien deseable, digamos, o puede satisfacer un objetivo constitucional imperioso. Piensen en el ejemplo de nuestra isla de hace unas clases, cuando decíamos si en el caso de una persona tenía acceso a un botiquín de medicinas que otras personas enfermas necesitan y que no tienen. En ese caso, ¿cómo procedemos si tenemos una garantía fuerte de propiedad privada? Bueno, en parte esa definición de utilidad pública depende de cómo juzguemos nosotros qué es utilidad pública y qué no es utilidad pública. Y ahí estamos introduciendo en una tarea de interpretación constitucional, que es tratar de desentrañar el significado de dos palabras, lo que en realidad son desacuerdos normativos muy profundos. Entonces Nino en su texto va a discutir distintas posibilidades de cómo resolver esa dificultad y básicamente va a llegar a la conclusión de que todas las posibilidades que él va a discutir son poco satisfactorias, digamos. Y el motivo de ello es que todas ellas esconden un ejercicio valorativo, ¿sí? Que está siempre presente, aunque se quiera evitar. Entonces básicamente la función de empezar por Nino es más que nada no de estudiar la cuestión a través de sus textos, que hasta en cierto sentido han quedado un poco antiguos, pero para que se vea cuál es, digamos, la dificultad de la cuestión. Ahora, hay un punto en el texto de Nino que es importante, en la página 89, que es cuando Nino habla de lo que él llama las indeterminaciones constitucionales, que es quizás el punto especial en el que se destaca la cuestión de la interpretación constitucional desde el punto de vista de, o que nos permite distinguir esta cuestión de la cuestión de la interpretación legal. La interpretación legal es compleja, la interpretación en sí es compleja. Desentrañar el significado de cualquier tipo de texto requiere un esfuerzo interpretativo. Hay textos más fáciles de interpretar que otros, pero todos tienen que ser interpretados. Pero hay una cuestión específica de la Constitución. Hay un desafío especial de interpretar a una Constitución y que tiene que ver con que las Constituciones usualmente usan lenguajes ambiguos, lenguajes vagos, etc. Y esto por las razones que señalaba antes. Las Constituciones son acuerdos políticos complejos, acuerdos políticos que requieren o exigen, digamos, esa negociación. Así que interpretar una Constitución no es, digamos, una tarea fácil. Las Constituciones están pensadas para regir durante mucho tiempo y están cruzadas por esta cuestión de las negociaciones. Entonces, existen lo que Nino llama estas indeterminaciones constitucionales. Algunas palabras, por ejemplo, que son literalmente ambiguas. No sabemos bien qué significa. Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución, cuando habla que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. ¿Qué significa la palabra sostener? ¿Cómo desentrañamos el significado de la palabra sostener? ¿Significa que el Estado federal va a perseguir a quienes no profesen el culto católico, apostólico y romano? ¿Significa que va a proponer que los contenidos morales del culto católico, apostólico y romano sean los contenidos oficiales de las escuelas públicas? ¿Significa que o se limita ese sostenimiento a, digamos, transferencias financieras del Estado federal para sostener el culto desde el punto de vista económico? Bueno, en nuestro país hemos arribado a esa conclusión. Hemos arribado a ese entendimiento de qué significa sostener. En el caso Castillo, que vamos a ver más adelante, contra la provincia de Salta, es un punto que la Corte Suprema subraya especialmente. El sostenimiento se limita pura y exclusivamente a cuestiones financieras. Luego hay otras indeterminaciones que tienen que ver con directamente desacuerdos sobre los valores morales que están detrás de algún precepto constitucional. Por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución, cuando habla de acciones privadas de los hombres que no ofendan a la moral,
¿cómo definimos moral? ¿Sí? ¿A qué moral está refiriendo el artículo 19 de la Constitución? Luego hay ambigüedades semánticas, donde el uso mismo de la construcción genera dudas, como por ejemplo en la facultad que tiene el presidente de indultar o conmutar penas o delitos. Ahí hay una diferencia, digamos, entre el indulto y la conmutación de penas, cuyo significado también tenemos que desentrañar de alguna manera. Hay indeterminaciones lógicas, que es como Nino se refiere a cuestiones que no están allí, que deberían estar, como por ejemplo, él pone el ejemplo de la protección del derecho a la vida, un derecho que parece como de primer orden, que parece relevante y sin embargo en la Constitución no está presente. Y después contradicciones, que uno puede encontrar en el mismo texto constitucional. Y para poner un ejemplo que ya dimos, el del artículo 2, cuando sostiene que el gobierno federal sostiene el culto católico, y por el otro el artículo 14 que garantiza la libertad de cultos, ¿sí? ¿Cómo compatibilizamos dos textos que parecen en principio contradictorios? ¿Cómo resolvemos estos desacuerdos? Bueno, yo me voy a saltear, digamos, la discusión de Nino sobre las distintas estrategias que parece siempre fracasan, y diría que hoy en día, o en nuestro país al menos, las dos grandes corrientes que deberíamos interpretar son, o tener en cuenta, son el originalismo y la teoría de la Constitución viviente, como decíamos antes. Y eso nos permite pasar, digamos, de alguna manera a los textos de Sagües y Gargarella, que hay que leer básicamente en ese orden. Primero Sagües y después Gargarella. ¿Cómo resolvemos estos desacuerdos? Bueno, lo hacemos a través de lo que Nino llama convenciones interpretativas. Es decir, en teoría estamos de acuerdo en que ante determinadas indeterminaciones legales o indeterminaciones constitucionales tenemos que interpretar de acuerdo a determinados criterios o parámetros, ¿sí? Esa es la teoría. Digamos, en este caso es como si esas convenciones interpretativas funcionasen como reglas que vienen a complementar a reglas que antes fueron oscuras, y son reglas que básicamente nos permiten proceder de distintas maneras para lidiar con esas reglas oscuras. Ahora, ¿cuál es el principal problema de estas convenciones interpretativas? El principal problema es que nosotros no se las podemos enseñar de una manera taxativa, ¿sí? Y este es el debate o discusión que se da entre el texto de Sagües y el texto de Gargarella. Entonces, el texto de Sagües lo que hace es un enorme trabajo de recopilar algunas de esas convenciones interpretativas, ¿sí? Y lo hace sobre la base de quizás el principal punto de referencia de nuestra práctica jurídica, que es los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, Sagües se encuentra que la Corte, para interpretar el texto constitucional, o incluso para interpretar la ley, pero él obviamente su foco es en la Constitución, cuenta con un arsenal de herramientas interpretativas sumamente amplio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Sagües discute la distinción entre normas contrapuestas y normas simultáneas, ¿sí? Las normas... por ejemplo, les pongo otro ejemplo más claro que ese. A veces la Corte dice que interpretar la Constitución es lo mismo que interpretar la ley. Entonces dice, bueno, para interpretar el significado de una palabra en el marco de una ley, el texto es la principal fuente de interpretación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir al texto, ir al significado del texto, ir al uso común o corriente del texto. Ahora, hay otras veces donde la Corte dice, no tenemos que ir al uso corriente, sino que tenemos que ir al uso específico, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, el Código Penal habla de estupefacientes, es una lista concreta definida por el Ministerio de Justicia y de Seguridad, que mantiene actualizada permanentemente, porque las drogas prohibidas van cambiando con el paso del tiempo. Aparecen nuevas drogas, otras caen en desuso, etc. Entonces, en ocasiones nos dice la Corte que tenemos que interpretar a esos conceptos ambiguos a través del significado común y corriente, el que tienen las personas en la calle, o a través de un cierto significado específico, que se lo puede dar una disciplina, que se lo puede dar el campo jurídico, etc.
Luego la Corte tiene también lo que Sagüez llama las válvulas de escape, que es cuando una interpretación constitucional deriva en un resultado irrazonable, la Corte tiene distintas válvulas para escapar a esa interpretación. Entonces dice, bueno, la interpretación textual de la Constitución, por ejemplo, me da este resultado. Este resultado, sin embargo, es irrazonable, injusto, etcétera. Entonces me resulta inaceptable y voy por otro camino. En ocasiones la Corte parece abrazar una interpretación orgánico-sistémica, de acuerdo a la cual cuando interpretamos un texto de una Constitución no lo tenemos que hacer aisladamente, sino que lo tenemos que hacer en el marco de la función que ese texto constitucional cumple, digamos, en un espectro más amplio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estamos interpretando el decreto de necesidad de urgencia, tenemos que interpretarlo no solamente en términos del artículo 99, inciso 3, y las condiciones bajo las cuales es legítimo dictar un decreto de necesidad de urgencia, sino también interpretar qué función cumple la prohibición absoluta del artículo 99, inciso 2, respecto de que el Poder Ejecutivo dicte disposiciones de carácter legislativo. Entonces ahí deberíamos pensar que el instituto del decreto de necesidad de urgencia se inserta dentro de un tema mucho más general, que es la separación de poderes, dentro de un tema mucho más general, que es el sistema de frenos y contrapesos. Entonces, en todos los casos en los que estemos en duda, podríamos entrar al problema con una perspectiva distinta. Si yo solamente me limito al 99 inciso 3 y analizar solamente su texto, tendría un resultado. Si analizo su texto en el marco del contexto general de la Constitución, quizás tenga un resultado distinto. En ocasiones la Corte va a hablar de la voluntad del legislador y muchas veces va a encontrarse va a encontrar pocos antecedentes legislativos como para poder desentrañar la cuestión. En otros casos va a hablar del espíritu de la ley y va a buscar desentrañar el significado de una norma ambigua sobre la base de lo que la ley quiso hacer, y esa voluntad va a derivar de algo que un legislador haya dicho en el proceso legislativo o de la función que se supone la ley quiere cumplir. En ocasiones la Corte va a usar, por ejemplo, la interpretación de los fines. También esos fines los define la propia Corte, a veces esos fines los define el legislador. Digamos, vuelvan sobre el texto de Sagüez, repasen, digamos, toda esa tarea que hace Sagüez, que es una tarea muy valiosa, que es decir, miren el arsenal de herramientas de interpretación que tiene la Corte. El problema que tiene ese arsenal es el problema que señala Gargarella en el texto que lo comenta, ¿no? de la alquimia interpretativa al maltrato constitucional, y que tiene que ver con esta cuestión. Tenemos tantas herramientas interpretativas, las tenemos tan desordenadas, que no tenemos un criterio único de resolución de desacuerdos normativos. Entonces, básicamente, cuando uno cuenta con una caja de herramientas tan rica, el intérprete puede básicamente hacer lo que quiera. Entonces, eso es un problema desde el punto de vista de la interpretación constitucional, porque la Constitución, en ese caso, deja de operar como una restricción a lo que podemos hacer, deja de atar de manos a los poderes públicos y básicamente les permite hacer lo que quieran. Y le permite a la Corte Suprema, como intérprete final de la Constitución, también resolver esas controversias interpretativas de acuerdo a lo que realmente desea que pase. Entonces, en el peor de los escenarios, el juez dice: yo quiero que este caso se resuelva de esta o tal manera, para pensar sobre Marbury versus Madison de la clase pasada. Yo quiero que Marbury sea juez. Entonces voy a interpretar la Constitución de la forma que derive en que Marbury sea juez. Entonces después veo qué interpretación es la que más me sirve. Si una interpretación textual, si una interpretación teleológica, si una interpretación estructural, etc. Eso sería un problema porque básicamente la Constitución deja de cumplir esa función que tiene, que es la función de atarnos de manos de alguna manera. Entonces el texto de Gargarella básicamente es una crítica a ese trabajo de Sagüez. No porque Sagüez haya fallado en su análisis empírico sobre qué pasa en la realidad, sino en las conclusiones normativas que Sagüez extrae de esa práctica jurídica que tenemos. Sagüez dice
es maravilloso, podemos interpretar la Constitución de mil maneras distintas, y Raela dice, no, es un problema que no tengamos una, digamos, forma estructurada de interpretar la Constitución, con la cual estemos todos de acuerdo y con la cual debamos todos proceder cuando enfrentemos un desacuerdo normativo, ¿sí? Porque obviamente la existencia de distintos criterios de interpretación deriva en distintos resultados. Esto lo podemos pensar en los términos un poco simplificados del originalismo y la teoría de la Constitución viviente. Si uno asume una interpretación originalista, por ejemplo, quizás la garantía de libertad de expresión del artículo 14 no hubiese alcanzado nunca al cine, o a la radio, o a la televisión, porque el artículo 32 de la Constitución, por ejemplo, era de libertad de imprenta, ¿sí? Libertad de imprimir cosas. Bueno,